Una vez más vamos a intentar que cante el grillo en el silencio de los mercados. Tenemos con nosotros a José Manuel Pazos, consejero delegado de Omega IGF. ¿Qué tal, José Manuel? Muy bien, Jesús, encantado. José Manuel, aparte de ser un experto en gestión de riesgos, es lo que nosotros en periodismo llamamos un gran editor de titulares. En sus comentarios hemos leído titulares recientes como aquel que hablaba de los vigilantes de los fondos, que nos permitieron hablar en este podcast de la deuda pública. También hablaste del privilegio exorbitante del dólar, que nos dio para hablar mucho de si se estaba socavando esa fortaleza, y ahora hablaremos un poco más. Y a mí ha habido uno que me ha gustado mucho, que habla de los que susurran al presidente, de los Peter Navarro, de los Robert Lighthizer y toda esta gente que está haciendo de la marcha adelante y marcha atrás de los aranceles y del comercio una industria difícil de entender. ¿Quiénes son estos que susurran al presidente y cómo nos van a ayudar a entender la política o la geopolítica o la geoeconomía de Trump? Una de las cosas que siempre pensamos en esta segunda etapa de Trump era que llegaría mejor preparado. La primera, es evidente, la historia se ha escrito mucho sobre eso, le cogió por sorpresa y por lo tanto cuando llegó realmente el último que esperaba ganar las elecciones era él. Y confiábamos en que ahora, si realmente se producía un Trump 2.0, pues que llegaría más preparado. Realmente tiene un equipo más fuerte, es decir, al menos hay una serie de personajes que le acompañan en sus decisiones políticas, pero que paradójicamente, y a diferencia de lo que quizá podíamos imaginar, y ahí es donde ha venido un poco el cambio, pensábamos que podían ser de una cuerda y una forma de pensar, de una cuerda ideológica y de una forma de pensar muy similar, todos ellos. Bueno, pues no. La realidad es que en el equipo económico hay toda una serie de personalidades fundamentalmente más vinculadas, la mayor parte de ellas, a los mercados financieros. Hay alguno que es el secretario del Tesoro, un hombre que ha colaborado muy estrechamente con George Soros. Paradójico, porque si hay alguien odia a Trump es precisamente a George Soros, ¿no? Pero hay efectivamente un grupo de personajes que realmente no comparten una forma de ver al menos lo que es la política inmediata arancelaria, que es la que está provocando este gran cambio en la economía global, que no comparten esa idea. ¿Eso explicaría la confusión o explicaría por qué de repente dan un paso adelante y después dan dos atrás? Podríamos interpretarlo así. Ajá. Pero si uno es un poco más malvado y hace otra interpretación, hay una teoría que dice que a Trump lo que le gusta es la estrategia de la niebla. La estrategia de la niebla... Es un buen titular ese también. También, igual lo podemos utilizar también. Esa estrategia básicamente lo que responde es al hecho donde tú pones en juego a distintos actores con visiones diferentes e incluso contrapuestas, de tal manera que tus enemigos no son capaces de descubrir verdaderamente cuál es la estrategia. Se dice que Trump sería un mal jugador de póker porque pone las cartas boca arriba inmediatamente y entonces es muy fácil para personajes que desde el punto de vista intelectual y sobre todo desde su visión política pueden perfectamente hacerle sombra, como puede ser Xi Jinping, el chino, como puede ser el líder ruso, ¿no? Pero esta estrategia de la niebla lo que pone en juego, y no lo aplica solo en la economía, porque es paradójico que también lo está aplicando en otros ámbitos, donde pone en los equipos de negociación, en sus equipos críticos, pone a personajes, como digo, con versiones no solo diferentes, sino a veces hasta contrapuestas, que es lo que está ocurriendo en el área económica. Y entonces, claro, a ti te resulta difícil saber quién va a ser la fuerza dominante en cada proceso de negociación, cuál va a ser el resultado, si se va a inclinar por aquellos que pueden ser Peter Navarro, que es un claro defensor de los aranceles como mecanismo de intervención en la economía, o un Scott Bessent, secretario del Tesoro, que sin embargo es alguien que cree que los aranceles son meramente un arma de negociación. Es verdad que cuando ocurrió lo que ocurrió el lunes pasado, de que llegaron a un acuerdo de una tregua con China, que es un tema también interesante para comentar, pero cuando llegaron a ese acuerdo venía precedido de una especie de tuit, de estos mensajes que manda Trump, a decir, no, esto está en manos de Scott. Scott es el nombre de Scott Bessent, secretario del Tesoro, que es esa versión del negociador entendido como un negociador, no con la versión Trump, sino un negociador que lo que dice es voy a utilizar los aranceles para obtener ventajas. Todos creen que hay una situación de desventaja de la economía norteamericana y de Estados Unidos en relación al resto del mundo, lo que pasa que el tratamiento que da cada uno es muy diferente y las malas lenguas decían que probablemente Peter Navarro esté en estos momentos en la Casa Blanca, en el cuarto de las escobas, porque ahora quien está liderando el proceso de negociación es
Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Y ahora mismo, después de esta marcha atrás que dio Trump o Scott o juntos sobre los aranceles, ¿estamos en una situación en la que se va a respirar paz o por debajo están corriendo todos a ver cómo solucionan los problemas como el de la deuda y otros tantos, ¿no? O los problemas, me refiero al del déficit fiscal y todo este tipo de cosas? O sea, ¿en qué situación están los mercados? Porque hay una especie de paz que no sé si es la paz de los cementerios. Bueno, al menos sí, desde luego, es una situación de tregua que a los mercados les ha supuesto un alivio muy importante y les ha permitido recuperar un poco pie. Yo creo que esto lo único que deja es tiempo para una reconfiguración. A todo el mundo nos sorprende, de una manera o de otra, las decisiones y las consecuencias de las negociaciones que están sobre la mesa. El secretario del Tesoro está negociando con multitud de países de modo simultáneo y sin que haya una apariencia de encontrar soluciones inmediatas. Entonces, esta situación ha permitido, como digo, a los mercados recuperar un poco de pie, pero yo creo que son la génesis de un cambio, o sea, puede hacer más sólido el cambio que venga después. ¿Por qué? Porque no se hace ya desde una situación de pura emocionalidad y de respuesta inmediata, cosas que te sorprenden de un día para otro, sino que ya los mercados pueden empezar a preparar durante este periodo de tregua, durante este periodo donde no hay que pagar, decimos cuando préstamos en finanzas, decimos el periodo de carencia. Bueno, pues sí. Esto es un periodo de carencia porque luego los intereses y el capital va a haber que pagarlo. Yo creo que eso permite recuperar una cierta estabilidad, pero es una estabilidad transitoria. Oye, ¿y cómo está viviendo esta situación económica tan complicada de la que hablaremos ahora después, o tan difícil de entender, ¿no? Con los términos de la ortodoxia? ¿Cómo está viendo la otra situación geopolítica, que es los acuerdos de Trump o de Estados Unidos con Qatar, con Siria, su acercamiento a otros países, y después toda la otra parte que es más complicada, como es el conflicto que ha surgido repentinamente entre India y Pakistán y todo este tipo de cosas? Yo creo que los mercados están tratando de sortear todo eso, pero todo eso se está produciendo y es un ruido que en muchas ocasiones cala y muy hondo, ¿no? Bueno, ahí yo te voy a dar mi humilde opinión respecto como observador de lo que ocurre cada día en esa nueva situación que ya no es ni economía ni es geopolítica. Es eso, ese término nuevo que se va a poner o se está poniendo tan de moda como la geoeconomía, ¿no? Yo creo que lo que está produciéndose ahora es sencillamente un germen inicial de un proceso en el que, si hasta ahora, en la globalización, el poderío norteamericano, que actuaba como gendarme del mundo, con fracasos manifiestos como ocurrió en su momento en Vietnam o como lo que ocurrió en Afganistán de forma más reciente, pues lo que se está produciendo es un fenómeno que supone que los Estados Unidos empiezan a alejarse de esa situación de gendarme mundial, en muchos ámbitos. Esto lo que va a dar lugar es al nacimiento de problemas regionales y de conflictos regionales, dado que no hay la presencia de alguien que impone unas condiciones para que el conflicto o avance o se aborte. Esto ya viene de épocas pretéritas, no es Trump el primero que lo hace. Sí, recordemos Obama, también, ¿no? Obama con el caso de Siria, cuando todo el mundo estábamos esperando que interviniese porque todos los elementos se daban para ello y no quiso hacerlo, o se echó atrás en el último momento. Entonces lo que se va a producir probablemente es un crecimiento cada vez mayor de conflictos regionales que involucra a países, como en este caso ocurrió con lo de Pakistán e India, que son potencias nucleares también. Entonces, yo creo que el hecho de que fueran potencias nucleares probablemente hizo que hubiera una presión mayor para parar el conflicto en ese momento, porque potencialmente se podía escalar. El conflicto es de muy antiguas raíces. Entonces, yo creo que vamos a ir hacia una situación en el mundo donde Estados Unidos va a jugar sus intereses en concreto. El tema de Siria yo creo que tiene mucho que ver con Israel y con la posición de ambos frente a Irán, pero esto te lo hablo como puro observador y en absoluto experto en geopolítica. Pero ciertamente lo que uno percibe es que vamos a tener procesos cada vez más de este tipo, donde, dependiendo de cómo juegue cada una de las potencias, China, Rusia y Estados Unidos, algo también Europa, en ese contexto, pues pueden ser conflictos que pueden ser mucho más difíciles de encauzar de lo que ha sido en el pasado. Esta es la nueva... ¿Vas a aprovechar para recomendarnos un documental? Sí, muy interesante, muy interesante. Hazlo, no lo dudes. Esto es un documental, francamente no sé si me ayudarás tú a recordar el título, pero es un documental que creo el que se llama Israel y el mundo árabe. Israel y el mundo árabe, que acaba de ser publicado ahora, es de la BBC. En principio la BBC es alguien que me gusta ver lo que hace el equipo de la BBC. No vamos a entrar en el debate de la Eurovisión, ¿eh? No. Sigamos. Pero que relata un poco, en 3 capítulos de 1 hora, te relata un poco el proceso de negociaciones entre árabes, entre israelíes y palestinos desde la época de George Bush, y donde aparecen personalidades como Tony Blair, como Condoleezza Rice, como la propia Hillary Clinton,
creo que el propio Obama, además de palestinos desde el punto de vista de Hamas, que es una de las grandes disruptores en todo ese proceso de negociación, y por otra parte la parte más política que venía del sustituto de Yasser Arafat, ¿cómo se llama? Abbas. Si te lo sabes, perfecto. Bueno, pues este reportaje es muy interesante de ver para entender el contexto de lo que está ocurriendo en la guerra de Gaza, y sobre todo es muy importante para ver cuál es el perfil negociador de Donald Trump. Es decir, cómo es de diferente, cómo se aproxima a conflictos de este tipo respecto a cómo se aproximaron en el pasado otros líderes políticos. Mientras eso está ocurriendo, por un lado, vamos a hablar del deterioro, vamos a meternos en harina y hablar del deterioro de un clásico, que es la relación de los tipos de interés con el dólar. Hemos hablado de la situación del dólar como moneda refugio, y eso parece que se está perdiendo. ¿A qué se debe ese deterioro entre tipos de interés y dólar? Efectivamente, nos enseñaban en la facultad que los tipos de interés es un clásico de la economía, y sobre todo de los tipos de cambio en los mercados de divisas. Está ocurriendo, sin embargo, que en estos momentos Europa está bajando los tipos de interés, mientras que Estados Unidos aparentemente no está en el horizonte inmediato una rebaja, y por lo tanto se está empezando a abrir una brecha importante, casi de 200 puntos básicos, que es una diferencia importante, y una expectativa de que en Europa seguirán bajando y en Estados Unidos no. Paradójicamente, eso es consistente con una depreciación tan intensa como ha tenido el dólar. ¿A qué se debe esto? Pues tú mencionabas al inicio, cuando empezábamos a hablar de la pérdida de ese valor de refugio que el dólar tenía, de la pérdida de ese privilegio exorbitante. Y esto viene basado fundamentalmente en un mundo que por primera vez desde los años 70, o sea que hay que recurrir, ¿cuántos años? 50 años casi atrás, para plantearnos por qué aquello que ha venido funcionando con carácter, vamos a decir, asumido como la normalidad de lo que ocurría en la economía mundial y en los mercados financieros, de pronto ya eso no funciona. De hecho, fueron precisamente los tipos de interés el elemento que en los acuerdos Plaza del año 85 permitieron ser la llave de paso para depreciar al dólar de una forma muy intensa en el año 85. Los que recuerden la peseta, eso fue una depreciación muy intensa. El dólar, que venía más o menos de los 100, se fue a niveles de las 200 pesetas de la época. O sea que estamos hablando de una depreciación al revés, de los 200 a los 90. El proceso inverso. El caso es que efectivamente al romperse esa relación uno se pregunta por qué. Y la razón fundamental es porque se está produciendo un proceso de drenaje del valor de refugio que el dólar tenía, un proceso de pérdida de sustento de lo que suponía el hecho de que si tú comprabas un activo sin riesgo, a todos los niveles conceptualmente eso era un bono del Tesoro americano. Hoy ese activo sin riesgo está perdiendo su brillo, y ya la gente no concibe que dólar sea equivalente, un valor en dólar sea necesariamente algo que está ajeno a cualquier tipo de crisis, y la geopolítica tiene bastante que ver. Eso tiene que ver también con ese movimiento que ha hecho Taiwán, explícanoslo. Eso es un tema muy interesante, efectivamente. Ahí, como el mundo y sobre todo los países con grandes superávit, y con Estados Unidos y particularmente los asiáticos, pues en ese proceso que ha habido, que es un proceso, como digo, que ya se remonta a décadas, donde tú le vendes a los Estados Unidos te pagan con una cosa que es un billete de dólar, un pagaré, un billete, al final tú le das bienes, ellos te dan un papel y tú con ese papel compras otro papel de los norteamericanos, en este caso un título del Tesoro, y le ayudas a financiar su déficit fiscal. Eso entonces es un proceso casi de reciclaje del capital. Claro, cuando tú, y vinculado a lo que comentábamos ahora hace un segundo, de que se rompe esa percepción de confianza de activo refugio, tú que has visto cómo normalmente ese proceso va acompañado de apreciaciones del dólar, pues si tú comprabas títulos del Tesoro como taiwanés, o como noruego, o como danés, o como chino, comprabas títulos del Tesoro norteamericano, normalmente no cubrías el riesgo de cambio. No cubrías el riesgo de cambio, ¿por qué? Porque primero te daba un tipo de interés más alto que lo que tú podías obtener sin riesgo en cualquier otro activo, y luego porque generalmente el dólar en ese proceso de reciclaje de mercado de capitales tendía naturalmente a apreciarse. Entonces, ¿para qué te vas a cubrir el riesgo de cambio? Porque la cobertura tiene un coste y por tanto aminora tu rentabilidad. Bueno, pues como no se han venido cubriendo, y menos que en ningún otro país, Taiwán, porque si había un país, diríamos, si me permites, satélite y vinculado económicamente a Estados Unidos, es Taiwán, pues cuando de pronto han visto que cabe la duda de que el dólar pueda ser depreciado deliberadamente y además en base a fundamentos no necesariamente económicos y por tanto no previsibles, de pronto
cayeron en la cuenta de que había que cubrirse ese riesgo de cambio y de no tener nada de cobertura, se lanzaron a hacer coberturas. Lanzarse a hacer coberturas significa hacer ventas del dólar al contado y a futuro y a plazo. Bueno, pues esto es lo que pasó en Taiwán. En apenas cuestión de horas perdió, el dólar pierde contra el dólar taiwanés, es decir, se aprecia alrededor de un 7%. Luego una parte de eso pequeña ha recuperado, pero eso es un fenómeno que puede estar teniendo réplicas. Lo vemos, es muy visible en Taiwán por el pequeño tamaño de su economía, sí, pero aunque no lo veamos, está ocurriendo también en otras economías. Probablemente la recuperación de la corona noruega de las últimas semanas tenga también bastante que ver con esto. Esto quiere decir que en esta nueva situación no podemos fiarnos del famoso USA Dollar Index, ¿no? Que se creó en 1973 y que ahora mismo, según vemos, está en 100, que sería como ni frío ni calor, ¿no? Frente al euro. Sí. Pero nos dice mucho también porque hay mucha gente que se fija en ese índice para ver cómo va la evolución del dólar euro, ¿no? Sin embargo, parece como si estuvieran un poco fuera de la realidad, ¿no? Al observar cómo está el índice. Se crea, como tú apuntas, en los 70, parte de 100, y ahora básicamente está en 100. Entonces uno diría, bueno, entonces es que no ha pasado nada. Claro, ¿no? sí, claro. Esa es la perspectiva. Bueno, primera cosa importante, cuando se crea las relaciones comerciales de Estados Unidos, eso, como dices, es un índice, con una ponderación de índices contra distintas monedas. Uh-huh. Y en esas monedas estaban las monedas europeas y las de los socios comerciales, Suiza, Japón, es decir, vamos a decir el mundo desarrollado, porque no había otra cosa en aquellos momentos. Ese índice en esa composición está exactamente igual, en la misma composición ahora que en los años 70, cuando sin embargo en Estados Unidos las relaciones comerciales han cambiado radicalmente. Hoy en ese índice, si se inventara hoy, tendríamos que pensar en el yuan chino, tendríamos que pensar en el won coreano, tendríamos que pensar en divisas que no formaban parte en su día de este índice. Entonces realmente es casi una pseudo réplica de la evolución con el euro, porque es alrededor del 60% de su peso. Pero claro, uno tendría a pensar que no ha pasado nada, claro, pero eso son las monedas fiduciarias, es decir, en el momento que se rompe el patrón oro y aparecen las monedas fiat, uno diría, bueno, pues entre ellas no se han movido. Claro, hasta cierto punto tiene la lógica, y particularmente en los últimos años, porque se produce en la globalización un proceso de convergencia en todo, en inflación, más o menos todos tenemos la misma, en crecimiento, en tipos de interés, entonces no se producían diferencias relativas entre ellos. Claro, uno diría, bueno, pues es el mundo de la estabilidad, qué gloria, ¿no? Bueno, pues miremos, sin embargo, cuánto valía, cuántos dólares eran necesarios para comprar una onza de oro en esos años 70 y eran 35, y cuántos son necesarios ahora, que son 3.500, es decir, un 10.000% de depreciación de esas monedas que entre ellas parece que no se mueve mucho, pero que contra un valor real pues resulta que sí se han Menos mal que mucho. Son monedas fiat, ¿no? Menos mal que, o sea, bueno, precisamente por eso. Nos quejamos mucho, ¿no? O sea, estamos todo el día haciendo alaracas con la volatilidad de las cripto, ¿no? O sea, del Bitcoin y todas estas, y dices, un 10.000%, ¿no? Sí, o sea, que la verdad es que... Claro, hay otros activos que realmente se han apreciado más, pero como reserva de valor... Sí. Como reserva de valor, el oro está en la historia misma de la humanidad. Esto parece como si horadara un poco los fundamentos de la economía. Eso no se lo digamos a nadie, pero los horada. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Y ya terminamos precisamente con esa situación de expansión fiscal en Europa y de retracción o de déficit fiscal en Estados Unidos. ¿Qué puede hacer la Reserva Federal en esta situación? Bueno, tiene un papel difícil, pero como saben ellos, y así nos lo han dejado traducir, primero van a intentar que por lo menos haya una apariencia de independencia, de mantener la independencia. Esto es muy importante para los mercados. Hay una figura que se ha llamado siempre la put de la Reserva Federal. Es decir, cuando la Reserva Federal ve que los mercados se ven afectados por una situación de pánico, inmediatamente su actuación supone como si tuviese una opción put que pone suelo a los precios, y por lo tanto ese carácter va a querer mantenerlo. ¿Qué es lo que va a asumir? La Reserva Federal asume que habrá haber un impacto importante en los precios, que tendrá que medir cuál es esa réplica, pero tiene más preocupación por el crecimiento, porque efectivamente un arancel supone un impacto, un shock en el tiempo, pero que se va diluyendo en el tiempo, de impacto en precios. Claro, luego vemos lo que pasa con el oro y con el dólar, ¿verdad? Esto no es gratis, ¿verdad? No pensemos que eso es gratis, pero donde el efecto realmente es más sólido y mayor es en el crecimiento. Entonces la Reserva Federal va a tener que enfrentarse a bajar los tipos de interés, quizá más, no tanto como el mercado estaba pensando, pero probablemente más de lo que ellos podían tener. O sea, que el consumo se va a deteriorar un poco más. Esto hay que pensar que la economía americana, primer trimestre, -0,3, la europea más 0,4. Una última cuestión que se nos hace tarde.
borde. Moody's ha rebajado la calificación de la deuda americana. ¿Debemos estar preocupados o...? No, no más de lo que estábamos. Esto es como, le decía yo esta mañana a un cliente, decía, esto es como tienes un hijo que normalmente suspende 8 y esa evaluación viene con 9 suspensas. Bueno, efectivamente no ha mejorado, pero no cambia en absoluto tu opinión sobre el nivel de sobre su compromiso con sus estudios. No, no cambia. Normalmente cuando un país tiene 2 agencias de crédito, te rebajan, de las 3 más conocidas, te rebajan 2, inmediatamente ya los ajustes en las carteras se producen. Eso significa que como ya se produjo en el 2011 el de Standard & Poor's, en el año 23 creo que fue Fitch, ahora el que rebaja es Moody's, realmente este tercero no va a marcar la diferencia. Lo único que hace es de cascabel que te lo hace recordar. O sea que nos preocupamos cuando nos baje realmente el mercado, no las agencias de calificación. Bueno, pues prometemos hablar de... ¿Usted ha hablado de los momentos de niebla? Sí, de la estrategia de la niebla. Prometemos hablar de la estrategia de la niebla, pero ahora ya nos despedimos. José Manuel Pazos, consejero delegado de Omega IGF, muchas gracias por estar con nosotros y por iluminarnos de esta manera. Muchas gracias, Jesús.